Esa. Había intentado poner esta cita que se quedara puesta porque es un poco larga para ser una cita, pero yo creo que marca un poco uno de los conceptos que quiero dejar claro con el tema de revolución, ¿no? Esta cita es de Collingwood y habla precisamente de eso, ¿no? De diferenciar entre... hay mucha diferencia. Revolución suena muy bien, reforma suena muy flojo, pero en el fondo la revolución y la reforma tienen sentido cuando son reales, ¿no? Porque es cierto que la revolución y la reforma tienen el peligro de o instaurar un nuevo grupo de opresores, si hablamos políticamente, que es como se refiere aquí él, o hacer la opresión más eficiente y más digerible. La diferencia es precisamente las que de forma real amplían la autonomía de las personas, reducen tal. Es decir, que la palabra revolución, y luego lo iremos viendo, tiene ese problema de que parezca y que no sea, ¿no? De hecho, es una palabra que tiene especial peligro para que suceda así, ¿no? Nosotros, en viernes, cuando montamos en el 2010 la empresa, precisamente una parte de ese pensamiento estaba presente, ¿no? Era cuando intentar montar algo que fuera un poco diferente, en el que la pregunta no es cómo, ni quiénes, ni qué, sino para qué. La idea era montar algo en el que estuviera muy centrados en el propósito. ¿Para qué estamos haciendo esto? Es una pregunta que no se suele formular mucho en comunicación, en publicidad. Siempre nos quedamos en el cómo mola o quién lo ha hecho o qué es, pero el para qué es lo que esta creatividad tan brillante, para qué sirve, eso es como una cosa que se queda, que deciden otras personas. Y una de las razones por las que queríamos montar Viernes era que el para qué lo suele decidir el cliente y tú tienes un trabajo un poco mercenario de vamos a trabajar con Repsol a tope, porque tal, vamos a hacer una cosa muy bien para que... pues no sabemos para qué, ¿no? En cambio, con Viernes, una de las ideas principales que teníamos era poder elaborar proyectos en los que nosotros decíamos para qué servían. Y esa es una de las razones por las que empezamos con Viernes, ¿no? Lo que sucede en publicidad es, y esta es otra de las razones, era que siempre la creatividad, el trabajo, la comunicación, trataban de decir, de contar, muchas veces de enmascarar, ¿no? Y los verdaderos cambios y las verdaderas revoluciones no se cuentan, sino que se hacen. La creatividad aplicada a los procesos y a hacer las cosas nos parecía una manera mucho más real de cambiar las cosas que vestir diferentes procesos, diferentes cosas para que parecieran una cosa que a lo mejor no eran, ¿no? Muchas veces el trabajo creativo o la comunicación publicitaria sirve para vestir algo que a lo mejor no es exactamente lo que estás vendiendo, ¿no? En ese sentido, esto es lo que os estaba diciendo, ¿no? La publicidad para parecer o la comunicación y la creatividad para ser. Había un libro que no sé si pasó un poco desapercibido, para algunos no, para otros sí, que a mí me marcó bastante en la forma de repensar la comunicación publicitaria y la creatividad, que era de Boguski, que también que le dio un Sparman un día y dejó para trabajar para Burger King, etcétera, y se montó su propia agencia en Colorado. Y era un libro que se llamaba Baking, se llamaba como cocinado dentro, ¿no? Lo que defienden en ese libro es que utilizar la creatividad para las últimas fases de los procesos, para la comunicación, para la última milla, en realidad no aporta al producto nada más que un traje y un maquillaje. Pero utilizar la creatividad para otros procesos de pensar el producto, desarrollar el producto, responsabilidad social del producto, etcétera, utilizar la creatividad en todos esos productos, al final lo que te hace es que la metáfora un poco segoviana del tema sería el pan que viene con el chorizo dentro. Ya no hace falta venderlo, ya viene con la creatividad incorporada. Ya no hace falta mercadear el producto, sino que ya viene con la creatividad incorporada, ¿no? La diferencia es que el producto es
no luego le tienes que vestir, ¿no? Y entre parecer y ser hoy, en el mundo en el que vivimos, había otra cuestión que nos impelía como individuos más que como profesionales, pero en el fondo, como pasamos la mayor cantidad del tiempo de nuestra vida trabajando, esa forma de pensar de una manera y trabajar de otra, nos pareció un buen momento para intentar que coincidieran, ¿no? Vivimos en una sociedad en la que, de consumo, en la que la publicidad y la comunicación es básicamente el fogonero de un crecimiento infinito y de esa concepción del mundo en que las cosas, la economía y el mundo tienen que crecer y crecer y crecer y crecer, pero en un mundo en el que es físicamente imposible que eso suceda. Vivimos en esa especie de ilusión en el que no hay otro camino posible que ese, se trabaja en esa dirección, pero en el fondo de nosotros sabemos que hay una imposibilidad física. No sabemos cuándo va a petar, pero es evidente que es imposible crecer infinitamente, que es la manera en la que funciona el capitalismo de consumo, en un planeta que no tiene la capacidad para crecer infinitamente. Esto también había una sensación de ser la generación, somos una generación un poco especial en la historia de la humanidad, ¿no? Todas las generaciones se han visto empujadas a vivir los tiempos que le han tocado y a lo mejor eras un chaval francés con 20 años en 1940 y no tenías más cojones que luchar contra el nazismo y es lo que tenías que hacer, ¿no? La lucha de hoy o lo que debemos hacer como generación yo creo que es bastante importante. Había una frase que me gustaba mucho que era: somos la primera generación en la historia de la humanidad que puede acabar con el hambre en el mundo. Aquí el hambre en el mundo lo voy a utilizar como metáfora, aunque llamar metáfora al hambre es de guantazo, pero vamos a usarla así, pero en realidad es una metáfora de la desigualdad, ¿no? Si algo pasa hoy es que si existe hambre es porque no hay voluntad de que no la haya. Durante toda la historia de la humanidad, si ha habido hambre es porque no había capacidad de alimentar a ciertas personas, pero hoy hay alimentos suficientes y ahí está la metáfora, hay recursos suficientes para que no existan las diferencias que existen, ¿no? Es decir, que si existen es porque se está trabajando de esa manera y se está haciendo que las cosas sean así, ¿no? Y la otra es, si somos la primera generación en que eso sucede, somos la última en poder evitar un cambio climático catastrófico. Hay una cosa, cuando hablas del cambio climático, me parece que metes ahí la bicha y una cosa como, bueno, ya estamos otra vez con el tema. Pero siempre me ha llamado la atención que somos capaces de aceptar como verdades inamovibles teorías económicas, pues la mano invisible si somos liberales, la dictadura del proletariado si somos comunistas, o Dios si somos creyentes, y de repente algo que se ha demostrado empíricamente en miles de estudios, en el que se ha puesto en solfa todo lo que se estaba intentando demostrar, se ha revisado entre pares. Es decir, si decenas de miles de estudios, el 97% de la comunidad científica dice que estamos al borde del abismo, literalmente, y que tenemos muy poca capacidad de frenada, la actitud con la que nos enfrentamos a eso es como de, bueno, ya iremos viendo, ¿no? Siempre es una actitud como de, sigamos así, mañana iremos viendo. Lo que pasa que la situación es realmente delicada. Si te pones a pensar en eso, es verdad que es difícil y trabajando en publicidad y en comunicación te das cuenta de que no estamos diseñados para entender o agarrar. Había un ecólogo que llamaba al cambio climático un hiperobjeto, que era demasiado grande para entenderlo y para agarrarlo, ¿no? Era como de... o sea, no estamos preparados como especie evolutivamente para dentro de a ver qué le va a pasar dentro de 2 generaciones o a la generación siguiente, sino para saber qué necesitamos hoy o qué necesitamos mañana. Y eso es un problema que estamos teniendo porque a mucha gente que está metida en el ajo le resulta casi muy loco ver la actitud general sobre este tema cuando es una cosa que está así, ¿no? Entonces, esto es como un poco radical, ¿no? Es como el hambre, el cambio climático, pero me parece que es un escenario en el que estamos metidos y que va a definir nuestra vida y la de las generaciones siguientes. Entonces, una de las soluciones que se plantea a este tema es que lo ecológico y lo equitativo la justicia social y la sostenibilidad van, en el momento en que estamos viviendo,
van de la mano, ¿no? O sea, van trenzadas porque sin una no es posible la otra. Es lo que es esa cuestión de es lo común y lo verde, ¿no? Y la publicidad que pinta en todo esto. Pues la publicidad normalmente lo que hace es esto, ¿no? Entonces, vamos a hablar de lo verde, pues vamos a hacer greenwashing. Vamos a hacer que parezcamos, no que seamos, sino que parezcamos mucho más sostenibles de lo que somos en realidad. Y cuando hablamos de greenwashing, que es un término que se ha acuñado recientemente, es porque existe esta sobredosis de comunidad, de compartir, de tal, cuando en realidad lo que se está haciendo en muchos de los casos es vender o alquilar un producto o tener unos taxistas a los que les pagas, te llevas una comisión, tal como en Uber, que en realidad sí es economía colaborativa de alguna manera, pero en realidad no habla de los comunes, no creas comunidad, creas incluso más, unas condiciones laborales mucho más etéreas que las que hay habitualmente. Entonces la publicidad o la comunicación en muchos momentos, precisamente por dedicarse a la última milla, se dedica a maquillar algo que funcione bastante mejor para la cuenta de resultados de la empresa. Es decir, no somos verdes, pero si lo parecemos, probable que vendamos más. Es más, es que si no lo somos vamos a ser más operativos y a ganar más dinero, y si lo parecemos, más todavía. Entonces la publicidad un poco trabaja, o la comunicación o la creatividad se pone al servicio de esta situación, que en realidad lo terrible, porque el problema con esta urgencia ecológica, esta urgencia moral que hay con este tema, es que si te dedicas a señalar a otro lado y a hacer que lleguen más tarde las soluciones, ¿no? Esto me lo he puesto para volver porque sabía que me iba a ir, y entonces me he puesto esto. Pero bueno, sí, ese es el problema que estamos teniendo, es entre parecer y ser. Había una cosa en el que no es inocente toda esta manera de hablar y de contar las cosas y de hacer que las cosas parezcan y no sean. Había hay una palabra que me gusta mucho en inglés, que es bullshit, porque no hay una traducción exacta, patraña puede ser o tal, pero en realidad bullshit es esa manera. Hay un estudio de Harry Frankfurt que tiene un ensayo que es cortísimo, pero habla de la importancia terrible que tiene el bullshit en nuestras vidas, porque es esas afirmaciones constantes que ni siquiera se preocupan, no es ni mentira ni verdad, ni siquiera se preocupan en ser mentira o verdad. Yo lo suelto, hago ruido, enfango, y es una manera de que ya andes en un fango en el que es imposible avanzar, en el que es imposible ver, todo está embarrado, nada es verdad, es como decían, la palabra natural. En Estados Unidos tiene un mercado, creo que hay un mercado de 41.000 millones de dólares en productos que tienen la palabra natural puesta en Estados Unidos. Y la palabra natural en Estados Unidos no significa absolutamente nada. O sea, no es necesario. Puedes ponerla en lo que quieras. Puedes poner natural plastic y te quedas tan a gusto. O sea, no pasa nada, pero es un mercado. Y luego hay esta palabra china, Shengming, que quiere decir rectificación de los nombres. Esto es de la filosofía de Confucio, o sea que tiene ya el bullshit debía de tener mucha historia detrás, ¿no? Básicamente lo que viene a decir es que es muy importante nombrar a las cosas por su verdadero nombre, porque es la manera de identificarlas, y al identificarlas poder solucionar el problema que crean a su alrededor, ¿no? Es como... Y lo que hace mucho la comunicación y es un poco de lo que hablamos de parecer y ser, es, por ejemplo, llamar al hambre inseguridad alimentaria, ¿no? De repente parece que, bueno, sí, es la inseguridad alimentaria. No, es un señor que se está muriendo porque no puede comer. En el momento que lo llamas hambre, las cosas cambian, ¿no? Y el problema se pone en su justa medida y se puede empezar a luchar contra él. Esta querencia de la comunicación y de vestir las cosas, de llamarlas de otra manera, de que no parezcan lo que son y que son mucho más suaves, no es tan inocente como pueda parecer. Nosotros tuvimos una charla aquí, cuando estaba con Luis Montero, un programa de IKEA sobre reciclaje y tal, en el que se hablaba de una cosa que nos daba vueltas a nosotros con el mundo de la bici y tal, que era el término movilidad sostenible, ¿no? Cuando hablas de ir en coche es movilidad, cuando hablas de ir en bici o en transporte público es movilidad sostenible. Con lo cual ya le tienes que poner un adjetivo a algo. Está lo normal y lo que va con una mochilita de sostenibilidad. Cuando en realidad si dices movilidad insostenible y movilidad, cambias el marco completamente, ¿no? O sea, la forma en la que se nombran las cosas
y en la que las cosas, en vez de ser, parecen, es un revoltijo en el que estamos continuamente metidos y con el que tenemos que ser conscientes, ¿no? Bueno, esto era como una introducción a todo este rollo. Quería contar de qué manera... voy a contar un proyecto que tenemos en Viernes y otra cosa que nos ha pasado por encima, que no tenía nada que ver con Viernes, pero en el que hay mucha gente aquí que está implicada también y que explica un poco esta parte del green y el we y la manera de intentar no hacer greenwashing ni wewashing, sino trabajar en el ser y no en el parecer, ¿no? Nosotros empezamos con un proyecto, en realidad no empezamos con Viernes como estudio creativo, sino que empezamos con trabajando todavía en las agencias, era como de ¡qué horror! Que no nos gustaba lo que estábamos haciendo y de repente por apetencia quisimos montar una especie de asociación cultural para promover el uso de la bici mediante eventos culturales que se llamaba Viernes con B, ¿no? Que luego dio nombre al Viernes con V. Y gracias a eso ahora la gente tiene un lío que no sabe cómo nos llamamos, pero bueno. Entonces, nada, empezamos a pensar verdaderamente con una cosa un poco naif al principio, pero era ese rollo de Beikin de no vamos a comunicar una exposición alrededor de la bici, sino que vamos a meter la creatividad dentro de la exposición y así no tenemos que comunicarla. Ese fue como el primer experimento. Hicimos la exposición que se recorre en bici, que era una exposición que se habló con ilustradores y tal para que hicieran piezas y se puso en las marquesinas de autobús que iban de... Esto fue como lo primero que hicimos antes siquiera de montar la agencia, ¿no? Era una exposición que eran como 40 marquesinas desde la glorieta de Ruiz Jiménez a Cibeles. Y lo bueno era que era una exposición que podía recorrer en bici, con lo cual la gente, para verla y que no fuera un rollo, tenía que ir en bici. Eso fue como un intentillo de empezar a hacer cosas que la creatividad estuviera dentro del asunto y no fuera de vamos a hacer una exposición y luego vamos a hacer un cartelazo que pille en Bilbao, ¿no? Pues no, la idea era intentar que la creatividad estuviera ahí. Bueno, luego ya, apuntando un poco más, esto también nos pareció como un poco, bueno, pues sí, no sabemos si soluciona algo, es un intentillo y tal. Y lo que intentamos montar, lo que montamos un poco más tarde, de una manera también accidentada, con Matadero Madrid y tal, fue el Festival con B de Bici. El Festival con B de Bici es un evento que sucede ahora de manera... Bueno, antes era una vez al año y ahora es 2 veces al año, no es bianual, que es semianual, yo no sé cómo se dice. Bueno, el caso es que la idea que subyace detrás de esto es mover a la gente a que utilice la bici, crear una cultura o subrayar la cultura que hay alrededor de la bici y debajo de eso, que es lo que sucede, que es un evento que pasa, que van familias, que juegan y tal, lo que hemos querido es montar varias capas porque la idea era... trabajar de verdad en que la ciudad la gente termine moviéndose en bici de una manera más natural, ¿no? Lo que hemos hecho con esto es hilvanar una relación muy estrecha con mucho del asociacionismo madrileño en bici. Hemos trabajado mucho en la relación con el ayuntamiento. Se han intentado crear nexos entre las dos partes. Gracias a eso, este año vamos a ver si podemos montar en septiembre una ciclovía, que es algo que se hace en Latinoamérica. En Bogotá empezó y ahora se hace en muchísimas ciudades de Latinoamérica y de Estados Unidos, en el que se cierra una de las grandes arterias de la ciudad para el uso peatonal y tal. ¿Qué sucede con esto? Nosotros hace poco me encargaron un artículo en el que ordené un poco mentalmente la idea que subyacía detrás y era la idea de que la bici era un MacGuffin, ¿no? Que llamaba Hitchcock. El MacGuffin es algo que hay en una película, es un maletín en el que no sabes lo que hay, pero es alrededor del cual gira toda la peli. Es en el caso más así, este era en Pulp Fiction, había un maletín en el que no sabías lo que había, pero era lo que hacía que mover a todos los personajes. Nosotros pensamos que la bici no es más que un MacGuffin para otra cosa mayor, ¿no? La bici lo que hace es que cuando tú te subes a ella y te mueves con ella por una ciudad, tu visión de la ciudad cambia completamente. La bajas a la altura de la calle, entiendes que la ciudad tiene que estar más cohesionada, que necesita más espacio para todos, que es un espacio para convivir. De hecho, hace poco, lo tenía por aquí, le he hecho una foto esta mañana porque
he flipado bastante, porque digo, intentando explicar lo que intentamos crear, resulta que el Papa saca una encíclica en la que, no sé quién lo ha redactado, si es él brillante, pero es una de las lecturas más certeras que se puede hacer sobre esto que os estoy contando, ¿no? Lo que dice es, hace falta cuidar los lugares comunes, los marcos visuales y los hitos urbanos que acrecientan nuestro sentido de pertenencia, nuestra sensación de arraigo, nuestro sentimiento de estar en casa dentro de la ciudad que nos contiene y nos une. Es importante que las diferentes partes de una ciudad estén bien integradas y que los habitantes puedan tener una visión de conjunto, en lugar de encerrarse en un barrio privándose de vivir la ciudad entera como un espacio propio compartido con los demás. Así los otros dejan de ser extraños y se les puede sentir como parte de un nosotros que construimos juntos. Pues esto es una encíclica papal, pero en realidad expresa perfectamente cuál es la intención que hay detrás del MacGuffin de la bici. La bici, el problema que hay con la movilidad sostenible, o la movilidad, es que necesitas crear un hábito y comunicando es imposible crear un hábito. Entonces lo que tienes que hacer es hacer que la gente se suba a una bici y que verdaderamente la use y que es este elemento el que convierte la ciudad, no es la comunicación la que hace que una ciudad sea más habitable. Entonces la idea era poner que el elemento de comunicación en realidad sea la bici y el uso de la bici, porque en el momento que la vives y percibes la ciudad de esa manera, entiendes, y no hace falta convertirse en un activista e ir en bici al Ikea por muebles. O sea, simplemente con barajar la posibilidad de que moverte a 1 kilómetro en coche es ridículo. Gracias a esto hemos estado viendo muchas estadísticas e hicimos una exposición que se llama Lo normal es muy raro. Muchas de las cosas que hacemos se quedan guardadas y luego se usan con posterioridad cuando viene bien, por ejemplo, en comunicación con el ayuntamiento. Hicimos un estudio de estadísticas y las estadísticas del coche en Madrid son absolutamente marcianas. El 70% de los coches que entran en Madrid, que son 1 millón al día, solo llevan al conductor. Luego hay boina. No saben por qué, pero la hay, ¿no? Hay un 50% de los trayectos que son de menos de 3 kilómetros. Y hay un 10% de esos trayectos que son de menos de 500 metros. La mayor parte del tráfico que hay en el centro es gente intentando aparcar y el 80% de la contaminación que hay en Madrid lo producen los coches. Cuando pones todo esto en fila, te das cuenta porque te sorprende que se llame movilidad a eso y movilidad sostenible a ir haciendo el chorrajo en una bici, ¿no? Entonces la idea es, una vez que te subes a una bici, es cuando empiezas a comprender por qué una ciudad tiene que ser cohesionada. O sea, cuando, por ejemplo, el distrito único de colegios, que parece una idea muy buena porque todo el mundo es libre para ir al colegio que quiera, ¿no? En realidad es una barrabasada para la ciudad, porque haces que no vivas en tu barrio, que te dejes ir allí a estudiar, o aquí o acá, y al final los niños no estudian en un sitio, pero viven en otro, tienen que ir en coche, tienen que volver, no tienen esa capacidad de... Francesco Tonucci es una persona que habla mucho de los caminos escolares como una forma de hacer ciudad. La ciudad no cohesionada es una cosa que debería estar en franca decadencia, porque es completamente destructiva medioambientalmente y para la convivencia, es ese Green Week que estamos hablando, y se sigue trabajando en ella. Entonces, ¿ves? Sabía que me iba a volver a ir, no me he puesto viñeta para tal, pero bueno, la idea que subyace detrás de todo esto es que nuestra intención detrás del Festival con B de Bici no es hacer una campaña de comunicación sobre la movilidad sostenible, sobre cómo deberían ser las ciudades, sino coger la bici y transformarla en un elemento de comunicación para que la gente entienda y coger el hábito para entender la ciudad de una manera diferente, porque el objetivo final es esa ciudad diferente, que se construya a partir de las bicis. Esto era la parte de cómo entendíamos cómo la creatividad podía trabajar en la parte más medioambiental, ¿no? Luego en la parte de lo común, de lo que hablábamos un poco en contra del greenwashing y tal, hemos tenido una experiencia que nos ha venido un poco encima, así, nos ha pillado a lo loco, no sabemos qué ha pasado, no forma parte del negocio evidentemente, porque como decía, para hacerme entender cuando me metía a esto, que es una forma de empresariado, y soy bastante zote con todo lo que es el mundo empresarial,
no entendía planes de negocio, esas cosas no me entraban. Entonces me dijo, el plan de negocio es que te paguen por lo que haces. Digo, ah, vale, entonces sí. Bueno, pues esto no forma parte de ningún plan de negocio porque ha sido a lo loco, han sido 15 días a lo loco. Y consistió un poco en la campaña que se hizo en los últimos, desde el 11 de mayo al 24 para Ahora Madrid, ¿no? Para Manuela Carmena. Es una cosa en la que nos metimos y como se metió Elsa y como se metió Belén y como se metió mucha gente que está aquí, que fue como una ola, ¿no? Para explicar un poco cómo fue y en qué manera también esto se puede trabajar de otra manera la comunicación, ¿no? En la comunicación publicitaria y en el entorno industrial que hay alrededor de la creatividad siempre se trabaja mucho el talento, la persona, el premio, siempre hay una vocación por el tío que sabe y que, ¿no? el creativo, el ego, todo ese trabajo. Y de repente aquí ha sido una nube, una galaxia de talento repartido en el que no había nadie más listo que nadie, ¿no? Todo empezó de manera así como unos electrones que había por ahí, que era el Movimiento de Liberación Gráfica en Madrid, que tenían cierta relación con Ahora Madrid y se dedicaban a hacer memes sobre política, ¿no? Mucho de la confluencia al principio, el 15M y tal, y en los últimos, ya mediada la campaña de Carmena en Madrid, empezaron a hacer memes sobre Manuela. Entonces estos memes estaban circulando de manera así un poco a lo loco por la red y coincidió justo, así un poco, esto es un poco intrahistoria, pero coincidió un poco que en el 11 o el 10 así salió una encuesta en la que Manuela Carmena tenía un grado de conocimiento del 40% en Madrid, con lo cual era matemáticamente imposible que ganara unas elecciones. Por otro lado, en esa misma encuesta decía que tenía una aprobación como del 7, o sea, era como no la conoce nadie, pero conocerla es amarla, parece ser, ¿no? Era como ese se hizo de lectura. Entonces hubo una especie de, pero qué coño, tenemos que hacer algo, la tenemos que dar a conocer, tenemos que se oiga su nombre, que se... Entonces lo que sucedió es que se empezó a crear, se creó un grupo de trabajo muy divertido porque era una página de Facebook en la que se definía a sí misma como un grupo de trabajo y en el que a mediada la campaña había 2.500 personas metidas, ¿no? Entonces, además era grupo secreto, ponía arriba, grupo secreto, 2.500 personas. Me he puesto cosas porque la dispersión me vuelve a atacar, ¿no? Aquí, en esta parte de aquí, hablando en términos de comunicación, podemos decir que todo el trabajo de memes y culturmatics y toda esta historia estaba ahí ya, ese era el fermento, ¿no? Todas estas piezas pequeñas, individuales, pegajosas, divertidas, compartibles, incluso asumibles para cualquiera como creador, que estaban ahí, ¿no? Y justo lo que se hizo fue insuflarle cantidad y calidad, ¿no? Se creó ese grupo de 2.500 personas para crear muchos más memes. Se hizo una pequeña estrategia, también igual abierta, un documento que se colgó ahí para que pudieran editarlo las 2.500 personas que había, en el que básicamente se decía, la estrategia de la campaña no eran 7 folios, era hay que dar a conocer a Manuela, Manuela es ilusión, o sea, era un poco compartir el sentir de la gente que estaba ahí metida, que se lo creía. Esperanza Aguirre no existe, el PP no existe, lo malo no existe, el coco no existe, solamente hay que hablar de Manuela y que la gente la conozca y que sepa de ella, ¿no? Y a partir de ahí pegó un pete como en 2 días que estaba todo el mundo perplejo. Empezaron a llegar cosas y claro, dentro del caos hubo que establecer un orden, se creó ya se hizo su famosa cuenta de Twitter, su página de Facebook. Lo primero que se hizo fue un evento porque no daba tiempo físicamente a que hubiera un tipping point o una masa crítica en 10 días para crear una página. Que decía, no es imposible que haya 20.000 personas en una página, se te va a quedar en 3.000. Entonces se hizo un evento en el que era el fiestón de la democracia, se le llamó, que era como eso, un canto a la ilusión y tal, a través del cual... Lo bueno de eso es que el evento en Facebook te permite invitar a mucha gente.
El evento yo no sé cuántos, tenía como 30.000 invitados, al final de la campaña había como 3.000, 5.000, 10.000 personas, no sé. Es que las cifras me bailan porque como cambiaban mucho y eran un poco increíbles, pues era como de nunca sé cuál era la real. Pero se hizo una página en paralelo que de repente también petó. Y eso fue una plataforma a partir de la cual todo se colgaba ahí. En un Tumblr, en tal, lo que se hacía es que todo lo que llegaba se canalizaba y se volvía a saltar para afuera. Básicamente era un aspersor. Te llegaba todo por un embudo y lo soltabas a... Entonces la gente le llegaba por YouTube, por WhatsApp, o le llegaba por Facebook, o le llegaba por Twitter, o lo que sé, pero todo se repartió de una manera muy loca. Aquí sucedió una cosa que durante todo este camino, que los diarios, o sea, la idea era no quedarse en la red, porque al final siempre te hablas con los mismos y está todo el mundo de acuerdo en todo, y la idea era no crear esa especie de burbuja y tal, había que salir a la calle. Lo que pasa es que la calle no estaba muy dispuesta porque nos dimos cuenta que la prensa era bastante reacia, había bastantes periodistas metidos en el asunto, había comerciales de prensa y tal, y la prensa era bastante reacia a sacar en política cualquier noticia sobre Ahora Madrid, ¿no? En una cuestión por una cuestión ideológica y en el otro era porque a ver si va a parecer que estábamos con ellos, ¿no? Entre los que eran afines y los que no. Entonces lo que se hizo fue intentar hacer un poco el topo y entrar por las páginas de cultura. Y ahí fue cuando el día, no sé, 15... El día 17 creo que salió la primera en 20 minutos, luego en Tentaciones, Vice, no sé qué, y ya fue rodando y empezó a salir, empezó a retroalimentarse, ¿no? Todo lo que se iba haciendo y todo eso. Y hubo un día que fue como un momento de crisis, que fue cuando el debate, en el que todo el mundo se quedó como de bajona porque habían pegado a Manuela, y entonces estaba todo el mundo como muy de bajona y no se había defendido, y de repente salió una viñeta, la gente estaba diciendo, joder, con las ilustraciones, qué pesaditos, ya estaba la gente como diciendo, qué pesaditos, y salió la famosa viñeta del Mundo Today de Manuela Carmena diciendo, bueno, muy bien, pero al próximo que me haga un retrato le pego una hostia. Entonces era como punto de inflexión en el que tenemos que empezar a hacer más cosas. Pedro Perles hizo una canción que era el Manuela de Julio Iglesias, y la idea era, bueno, hemos hecho ilustraciones y ahora lo que hay que hacer es petarlo por todos los lados. Entonces Pedro hizo la canción esta, a los 10 segundos Belén hizo la de Noelia, pero Manuela, de repente aparecieron unos gitanos de Carabanchel con las bulerías de Manuela, es decir, que también no era una cosa hipster, sino que de repente había gente inopinada que aparecía por ahí con su manuelismo. Ahí yo creo que fue cuando ya empezó a petar, se empezó a ver en las calles, hubo un trabajo también de intención de salir fuera, se hicieron, había una cosa que explicaba que era que no había jerarquía, es decir, nadie era una autoridad o ostentaba la autoridad, sino que era una autoridad en algunas cosas, ¿no? Entonces el experto en redes sociales, alrededor de él se articulaban los grupos de trabajo para trabajar en redes sociales, que se consiguió un trending topic mundial durante 8 horas con el Somos Manuela. El experto en activismo, había gente del 15M muy cañera, esos salían a la calle bueno, como si, y montaban tenderetes y repartían carteles que se imprimieron mediante crowdfunding. Los expertos en los ilustradores, los cantantes, todo el mundo participó. Incluso un día apareció una peli que fue como la de... que fue como todo el mundo, además que aparecían de la nada, bueno, había estado Rufi metida, pero no dijo nada. Había gente con la que llevabas trabajando mucho tiempo, pero no sabes quién era y se sigue sin saber. Y de repente aparecían cosas alucinantes que había hecho un tío y lo había mandado. Y una de ellas fue la peli en la que una mujer iba al cementerio y hablaba con su supuesto marido en la tumba y tal, y resulta que era tierno y decía tal. Eso yo creo que fue un empujón también para un sector de los votantes más fríos, que eran la gente mayor, a la que se le diluyó un poco esa sensación de radicalidad y gente, como decía la madre de un amigo, soy de derechas y monárquica, pero voté a Tierno y ahora voy a votar a Manuela. Entonces, de repente aparecían votos así, ¿no? y bueno, ahí es cuando ya todo explotó, empezaron a salir en teles, ya, luego te llamaban de Le Monde y entonces, claro, ¡oh, hostia, Le Monde! Entonces ya te llamaban del País, entonces era como... Ya empezó la cosa y salió a la calle y ya se convirtió en la explosión esta a estudiar, ¿no?
Lo alucinante de todo esto es eso, que es contraria a todas las leyes de los spin doctors, de la comunicación política, del orden, del mensaje controlado, del tal. Ahí todo el mundo hizo lo que le dio la gana. Fue muy sorprendente, hablábamos antes de que un grupo de 2.500 personas, cuando había un objetivo, también eran 15 días, y el objetivo era ir como una flecha hacia él, en cuanto se me ganaron las elecciones, de repente ya no había objetivo y eso era un gallinero, absolutamente. O sea, de repente ahí ya hablaba todo el mundo de su libro, y ahora ya no es un grupo muy operativo, pero sigue siendo un fermento para cualquier otra cosa que se quiera hacer, ¿no? Había puesto esta viñeta en negativo porque una de las cosas... mira, desordenada. Había puesto esta porque creo que lo que se hizo con Manuela no fue... como sí, los creativos o tal suelen crear contenido, ¿no? Y la campaña de Madrid con Manuela lo que se creó fue un continente. Se creó una caja en la que todo el mundo cabía y en la que la gente fue capaz de hacer lo que quiso. Y muchas veces lo que se trabaja es justo lo contrario. Voy a hacer un contenido y lo voy a meter en la caja de tu cabeza, a ver cómo cabe. Esto fue, el proceso fue completamente al revés. Y había puesto esto en negativo porque una manera en la que entendimos cómo se debían hacer las cosas era como no se podían hacer, ¿no? Una de las primeras cosas que pasaba y por la que fue posible hacer una campaña así es porque no era un partido. Ahora Madrid era una confluencia de partidos que venía del 15M, que tenía una estructura muy horizontal, que te permitía trabajar porque sabían de esos procesos horizontales. Entonces yo creo que te le llegas al PSOE con una campaña así de tal y dice, ¿quién es usted y qué me está contando? A ver, tal, te lleva a una sala, te hace una reunión, tal. Pero estos dijeron, bueno, tirar. No hicieron nada más. De hecho, la relación con Ahora Madrid fue escasa. Algunos DMs para el trending topic, nos pedían algunas piezas, nosotros le pedimos en un momento que si podíamos, tenía un hueco en la agenda Carmena para rodar una peli y no contestaron así, bueno, sí, hasta luego. Y bueno, fue una relación, ellos digamos que teníamos el mismo objetivo y nosotros tiramos para un lado y ellos para otro, ¿no? Yo creo que en un partido que no hubiera sido así, no hubiera sido posible tener ese tipo de no relación, ¿no? Siempre hubieras tenido un tío diciendo, ¿quiénes son estos? Y ya te hubieran visto el Twitter y cosas de esas, ¿no? Era autofinanciado, había un relato detrás que sostenía esa libertad, ¿no? O sea, la forma en la que se había montado, abierto, participativo, tal. Luego no existía otro candidato que soportara este relato. O sea, la suerte de Manuela era que hasta que se llamaba Manuela. Era una mujer mayor, afable, y efectivamente que cuando la oías hablar era imposible no estar de acuerdo con lo que decía. O sea, era alguien a la que lo bueno de la sencillez de la campaña es que solo tenías que exponerla. En el momento que alguien decía, ¿quién es esta Manuela? Y veía a ella hablando, decía, ¡ay, qué bien, qué bueno! Y de repente se enamoraba, ¿no? En un porcentaje bastante elevado, ¿no? Yo creo que la campaña tal y como era, que era, de hecho ya al final era como, ya vale Manuela, ya acabamos enmanuelados, pero era una especie de canto, una oda a Manuela, porque el asunto era enmanuelar el tema, ¿no? Y entonces la gente ya era como de... No puedo más, pero una campaña de esa... Tú imagínate una campaña de Pedro Sánchez de Pedro, sí, el gran líder. Entonces, si eso te lo lanza el PSOE, suena raro, es como de estos que dicen. Pero como fue un movimiento ciudadano abierto en el que cada uno decía lo que le daba la gana y lo que le daba la gana era eso, no se percibía mal, sino todo lo contrario, se percibía como una especie de explosión de ilusión por mucha parte de gente, que es exactamente lo que pasó, y se percibía de otra manera. No es un partido intentando meterme con un palo por la boca el programa, sino es la gente que se ha vuelto loca. Tampoco hubiera podido ser gestionado, que es lo que hablaba antes, por una estructura normal. O sea, lo bueno de esto es que no había estructura. Era una especie de nebulosa de grupos de trabajo que a veces era más densa en otros puntos o más densa en otros, o dejaba de serlo en un punto para volver a serlo en otro. La forma de trabajar fue completamente anárquica, con lo cual muy feliz, y los resultados están ahí. O sea, era un constante prueba y error, no pasaba nada, se seguía para adelante, si un grupo no funcionaba, funcionaba otro.
se hacían cosas que te enterabas a los 2 días que habían pasado, de las proyecciones, o la gente que empezaba a colgar cosas en balcones, y todo fluía de manera natural, que en una estructura jerárquica no hubiera podido pasar de ninguna manera, ¿no? Y luego había cosas que es lo que hablábamos antes. Si hubieran sido 40 días, hubiéramos muerto y hubiera sido un rollo patatero y la gente hubiera acabado astragada de Manuela. Así que lo temporal, lo corto también fue bueno para esa intensidad. Y luego también lo manejable que fue territorialmente. Es decir, una campaña así estatalmente no sé qué hubiera pasado. Lo bueno es que podía salir a la calle y era Madrid, o sea, de M30 un poco para la M40, ya está, ya era manejable salir, pegar, hacer cosas y que la gente lo viera era bastante manejable. Una cosa también curiosa que pasó es que de repente hubo un movimiento nacional alrededor internacional, porque de repente llegaban ilustraciones de México, de Brasil, de Suecia, de no sé dónde, y luego mucha gente decía: joder, qué pena no vivir en Madrid para votar a Manuela, no sé qué. Entonces de repente había mucho ilustrador que era de Cáceres, de Barcelona, de Asturias, de repente mandaron, no solo fueron madrileños, ¿no? Y eso fue un poco, esto es lo que me he ido antes y creo que esto ya es, ¿y esto para qué sirve? Me diréis, ¿y todo esto para qué sirve? Había una de las referencias que tenía para lo que hablábamos antes del hambre, es un libro de Andrés Caparrós que se llama El hambre, que es espectacularmente... O sea, es un shock de libro, y él lo que dice es que ni siquiera sabe por qué ha escrito ese libro, ¿no? Pero que la única manera en la que lo ha hecho es porque no se soportaría si no. Yo creo que este tipo de cosas y de plantearnos las cosas para que las cosas sean y no parezcan es un poco porque no nos soportaríamos si no lo hiciéramos así. Entonces, no sabemos qué va a pasar. A partir de ahora entendemos que todo va a ir bien. La razón por la que subsistimos en un sitio en el que trabajamos, por ejemplo, estos 15 días de Manuela, es trabajo que no se ha hecho por otro lado. O sea, tú también lo sabes. Hablaba con gente que había con comerciales de periódicos que dicen, han estado a punto de echarme. O freelance que dice, he perdido un cliente. O tú como autónomo que estás 15 días sin facturar, ni proyecto de facturar, con lo cual la gente asume un sacrificio y tal, que creo que para sobrevivir en un mundo en el que no hay dinero, que es básicamente el mundo del green y el we, no para hacerlo parecer, sino para ser, pues hay que rebajar un poco la carga. Nosotros como empresa, ahora uno de los socios, ahora somos 3 socios y uno de ellos vive en París, con lo cual en cuanto se fue, ¿y para qué tenemos una oficina? Para estar con los cascos puestos y el portátil, y ahora mismo no tenemos oficina. La forma en la que trabajamos es, a veces en los proyectos que creamos nosotros, trabajamos los 3, en los proyectos que trabajamos para otras personas hacemos un equipo de 2 o de 3 o de 1 y se crea una red de trabajo en la que está la gente que necesita estar en ese trabajo. Sobre todo ahora que un día necesitas programadores, otro día necesitas ilustradores, otro día un experto en no sé qué, es imposible mantener una estructura así. Así que lo que hemos hecho ha sido aligerar mucho la estructura para poder estar en todos los lados. De todas estas cosas también hemos sacado lecciones, porque no necesitas nada más que... Hoy no necesitas más que un portátil y un móvil para hacer lo que te dé la gana y para trabajar con quien sea, a cualquier nivel. O sea que las estructuras y las jerarquías y las cosas habituales simplemente las hemos abandonado por inutilidad. Es lo que nos permite seguir adelante pudiendo hacer estas cosas, ¿no? Y ya está, nada más.